Dios les bendiga, llenando la tierra del conocimiento de su gloria. Segunda de Reyes, capítulo 8, Segunda de Reyes 8, el versículo 25. En el año 12 de Joram, hijo de Acab, rey de Israel, comenzó a reinar Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá. Acuérdense de este Ocosías. Hay otro Ocosías en la Biblia que también es rey del reino del norte, pero este es el reino del sur, los descendientes de David en Judá. Ocosías. De 22 años era Ocosías cuando comenzó a reinar. Tenía 22 años, era un jovencito. Y reinó un año en Jerusalén. Solo un año fue su reinado. El nombre de su madre fue Atalía, hija de Omri, rey de Israel. Anduvo en el camino de la casa de Acab e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como la casa de Acab, porque era yerno de la casa de Acab. El siguiente capítulo, Segunda de Reyes 9, versículo 27. Viendo esto, Ocosías, rey de Judá, huyó por el camino de la casa del huerto. Y lo siguió Jehú diciendo, herí también a este en el carro, y lo hirieron a la subida de Gur. Quiero que se acuerden de esa palabra. Lo hicieron a la subida. Había una cuesta llamada la cuesta de Gur, junto a Ibleam. Y Ocosías huyó a Megiddo, pero murió ahí. Y sus siervos le llevaron en un carro a Jerusalén, y allá le sepultaron con sus padres en un sepulcro en la ciudad de David. Oigan lo que dice Deuteronomio 33:22. Deuteronomio 33:22. Dan, la tribu de Dan, dijo: Dan es cachorro de león que salta desde Basán. Se le considera a Dan un cachorro de león, dice la palabra de Dios aquí. Y en Génesis 49, versículo 9. Génesis 49, versículo 9. Cachorro de león, Judá. Cachorro de león, Judá. De la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo. En ese versículo vemos toda la historia de Judá. Óiganlo de nuevo, el versículo 9. Cachorro de león, Judá. De la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Oremos. Señor, te adoramos, te amamos, te perseguimos, te buscamos, y queremos que estés con nosotros, Señor. Queremos seguirte en el nombre de Jesús. Amén. La subida de Gur, la cuesta de Gur. Aquellos de ustedes que tienen más edad, acuérdense cuando tenían 22 años. El ímpetu, la idea de que eres indestructible. Quedarse despierto toda la noche, trabajar 3 días sin parar. Jugar 3 juegos de fútbol seguidos uno tras otro el sábado y todavía levantarse el domingo para ir a las locuras en las que iban. Ocosías estaba en esa juventud gloriosa. No sabía que iba a reinar por un año. Era el rey. Lo habían hecho rey ahora. Y era amistado y familiar con los de Acab, que era el reino del norte. Gente que odiaba a Dios y hacía puras cosas terribles, pero esos eran sus mejores amigos. El rey de Israel estaba herido y este rey de Judá fue a visitarlo porque eran familiares y amigos. Ya Dios le había advertido a esa familia de este rey de Ocosías que no se juntaran con ellos los de Acab. Un profeta se había acercado al rey Josafat y le había dicho: ¿por qué amas lo que Dios odia y odias lo que Dios ama? Un campanazo diciéndoles: no te acerques a aquellos que constantemente rechazan a Dios y viven como un demonio.
Así vivían esos jóvenes. Y se acerca a este hombre que viene del linaje, de la estirpe de David, a buscar y a ayudar a este otro hijo del diablo. Y la Biblia dice que Jehú, un general que se estaba rebelando, vino para matar a ese rey. Y lo mató. Y en el proceso vio a este otro, a Ocosías, y dijo, maten a ese también. Uno de los grandes problemas de que siempre han desenvuelto con la gente que no quiere caminar con Dios es que la consecuencia del pecado de ellos se te pega a ti. Había sido juzgado ese día ese rey y el pleito no era con Ocosías, pero Ocosías decidió estar ahí. Y subiendo por la cuesta de Gur, allí en esa cuesta lo mataron. Ahora, ¿por qué es importante la cuesta de Gur en la Biblia? Porque significa la cuesta de los leoncitos. La cuesta del león jovencito. No es casualidad que Dios permita que este joven de 22 años, comenzando su reinado y su vida, sea muerto en la cuesta de los leones jóvenes. Había una gran promesa en su vida. Había un legado que David había dejado como un joven matador de gigantes. Había grandes hombres que habían sido de su estirpe, que también habían sido grandes hombres de Dios en su juventud. Pero este joven muere en la cuesta de Gur, la cuesta de los leoncitos. Muere ahí como una señal de aquellos que mueren todavía siendo gestados en el vientre espiritual de Dios. Los ministerios que arrancaron con fuerza y luego desaparecen. Esas estrellas fugaces que brillan tanto que te mesmerizas y luego ya no están. Los grupos musicales que se levantan con fuerza y con unción y aún están haciendo canciones hoy, pero la unción ya se fue hace años. Predicadores que hoy están en otros negocios o aún estén en la iglesia, pero sus tiempos de ser tocados y usados por Dios ya no existen. La muerte de ese joven ahí en Gur, en la subida de los jóvenes, es que Dios le estaba diciendo, hay una subida, hay una dificultad para subir. Hay una fuerza que Dios te ha dado y una idea de poder conquistar. Pero en la subida de los leoncitos tienes que... ¿Por qué se le llama subida? Porque una subida cuesta, porque los pasos son difíciles, porque tienes que respirar de una manera para poder alcanzar, porque tienes que tener la estamina para poder subir. Y le está diciendo, esa cuesta es la cuesta donde mueren. No solamente los jóvenes que se alejan de Dios y se acercan con otro, pero todas aquellas cosas que vienen en el estado de gestación que están comenzando a crecer. Por eso les leí acerca de dos de las tribus de Israel que son llamados cachorro de león. Y la palabra que usa ahí es la palabra gur, la misma palabra. En una se menciona a Judá y se dice, eres cachorro de león. Y en otra se menciona a Dan, otra de las tribus, Dan, y se le dice, eres cachorro de león. Judá tuvo un comienzo difícil. Participa en la venta de José, su hermano. Mueren sus hijos porque eran malos, dos de ellos. Se mete con una mujer pensando que era prostituta y era más bien su nuera. Es un enredo el desastre de su vida de Judá. Aunque su palabra significa alabanza y su futuro es ser el padre de la tribu donde iba a nacer Jesús. Está en la cuesta de Gur, comenzando y tambaleándose, luchando con su vida, en pecados, en caídas, pero subiendo. ¿Sabe cuál es el final de este varón?
en la cuesta de Gur. Cachorro de león, 49:9 de Génesis. Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo. Vemos desde el comienzo de cachorro de león hasta león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá. O sea, el liderazgo va a estar con él. Ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Silo, un nombre de Cristo. Y a él se congregarán los pueblos, atando a la vid su pollino, y a la cepa el hijo de su asta. Es una profecía. Lavó en el vino su vestido y en la sangre de uvas su manto, sus ojos rojos del vino y sus dientes blancos como la leche. Una profecía acerca de Cristo. Se encontró él como uno de la subida de Gur, este león. Pero la Biblia dice que en medio de sus tambaleadas y sus caídas seguía subiendo. Y encontramos a Judá habiendo arreglado su vida con el Señor. Y dice la Biblia, lo vi desde cachorro y lo vi desde hasta león viejo. Y esto es lo que produjo. Produjo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Produjo a la simiente. De ahí salió David y de ahí salió ese gran varón. Es más, hay varios de Belén, de que es un lugar de Judá, que fueron matadores de gigantes, y hay grandes descendientes de Judá, pero el más grande de todos es el que se sienta en el trono. La subida de Gur no es para que mueras, es para que ejercites tus músculos espirituales, para que aprendas a dominar tu carne, para que le ayudes, para que Dios te ayude a poder caminar de acuerdo a lo que Él quiere. No te quedes a morir en la cuesta de Gur. Pero ahí está también otro que se le dice cachorro de león, Dan. Dice Dan es un Gur, cachorro de león. Y Dan es lo opuesto. Nunca levanta cabeza, siempre batallando. El más famoso de los danitas es Sansón. Joven, fuerte, lleno del Señor y muerto porque no pudo dominar sus hormonas con las mujeres filisteas. Muerto en la primordial de su juventud y de su fuerza, con su cabeza sobre las piernas de Dalila. Literalmente, ese cachorro de Dan murió en la cuesta de Gur. Por eso comencé con Ocosías. Ocosías tiene potencial, tiene poder, tiene llegar, puede hacer grandes cosas para el Señor. Tiene 22 años y ya está de líder, ya es el rey de Judá, está sentándose en el trono donde se sentó David. Y en un solo año destruye su vida. Y en la cuesta de Gur se muere, que en el caso de él fueron sus amistades, con quien decidió casarse, y las cosas que él tuvo le hicieron un desastre su vida. Y ese día en la cuesta de Gur lo matan. Un cachorro de león con gran potencial que es muerto. No quiero que piensen nada más en cuanto a los jóvenes. Cuántos he conocido que han comenzado una iglesia con una cosa prometedora y van en la cuesta de Gur y en medio de las batallas y todo eso, se parquea eso y no llega a ningún lado. O aquellos que están en la escuela bíblica y han recibido en el seminario grandes portentos y poderosas promesas y grandes profecías, y en la cuesta de Gur algunas cosas los atrapan y desaparecen. Una familia que está siendo usada por el Señor en la iglesia y Dios les está proveyendo y haciendo maravillas con ellos, y en la cuesta de Gur se mueren. Por asociaciones malas, por deseos malos, por orgullo, por diferentes cosas. No mueras en la cuesta de los cachorros. Teniendo promesas que nunca se cumplen, que puedas decir, yo lo vi de joven como a Judá y lo vi de anciano. Lo vi como un cachorro de león, un Gur, y lo vi también como alguien que estaba muriendo en paz. Que Dios te ayude a ti a que no encuentres nada más el alfa, pero que encuentres al omega. Que Él termine lo que comenzó contigo. Es más, aquí parado donde estoy te digo que puedo contar en mi propia mente, acostado a veces en mi cama, las personas que conozco y he conocido, cuya promesa es la promesa de Gur, como un cachorro lleno de potencial.
Pero en mi propia búsqueda también puedo encontrar que no los encuentro ya como adultos en el Señor, o como iglesias maduras en su creación, o como misioneros poderosos que terminaron la carrera, sino desaparecidos en el mapa de la ignominia. Ya no existen. Sí existen, sí respiran, pero en el reino de Dios ya no son relevantes. Que Dios te ayude a ti a subir hasta arriba y no mueras en la cuesta como Ocosías. Dios les bendiga.